bienvenidos al segundo episodio de este podcast que ahora sí ya tiene nombre, ya lo bautizamos, ya es una nueva criatura, ahora se llama De Uno a Uno. Vamos a hablar, bueno, ya como lo estás escuchando, vamos a hablar acerca de la salud mental, pero no solo como de, ay, cuídate, duerme bien y toma agüita. No, salud mental y el cristianismo, porque creo que es un tema bastante heavy. Y ya como pudieron escuchar, tenemos con nosotros a Leslie Tapia. Leslie Tapia nos acompaña el día de hoy. Gracias, Leslie, por acompañarnos, por decir que sí. Gracias por invitarme. Por unirte a esta campaña llamada Movimiento. No es cierto. Iba a cantar la canción, ya saben cuál. Pero no la voy a cantar. La Roca no tiene partido político, no nos hacemos responsables por el contenido. Pero voten por... Leslie, antes que nada, danos tus credenciales, porque la gente no diga, ay, estoy escuchando a una persona que no sabe, como yo, porque sí. Yo soy ingeniero, no psicólogo. Sí, soy chef. No lo había inventado. No, soy psicóloga, estoy graduada como psicóloga general. Estudié un diplomado en psicoterapia gestalt, como es mi enfoque, es un tipo de corriente psicológica, psicoterapéutica, y actualmente me dedico al área de la psicología educativa. Está muy interesante, sus niños adolescentes me los pueden mandar, pero creo que es un área bien interesante en cuestión de que aprendes mucho, como él también trabaja en una escuela, entonces entiendes un poquito de la cuestión de los tipos de personalidades, sí, claro. Tipos de temperamentos, los estilos de aprendizaje. Creo que las escuelas y los trabajos en general son donde reúnes a todo el mundo, tanta diversidad, y puedes aprender mucho y conocer mucho, entonces pues ahí es donde yo trabajo y me desenvuelvo, muy divertido, por cierto. ¿Cuántos años ya tienes trabajando ahí? En la escuela donde ahorita estoy tengo 1 año y medio, tengo poquito. Antes de eso trabajaba en un centro psicológico, también con niños y adolescentes, y ahí estuve también como 2 años, aprox. Para que escuchen que no estamos hablando nada más por hablar, este tema está aprobado por Leslie Tapia. Aprobado por Chayanne. Por Chayanne. Bueno, el tema de hoy, como ya lo pudiste ver cuando le diste clic en este episodio número 2, es el tabú del cristianismo y la salud mental. Ay, qué temita. Qué temita tan sencillo. No, y antes de que empecemos a hablar un poquito de eso, sí quiero decir que gracias a Dios, y es algo que me he dado cuenta últimamente, ya es un tema del que se habla, porque antes, si a lo mejor platicamos con nuestros papás, nuestros tíos, abuelos, así, que son cristianos, pues no es un tema que se hablaba dentro de las iglesias. Incluso aún sigue siendo un poco incómodo, pero se me hace bien chido el que podamos abrir como estos espacios a hablar temas que aunque ya hemos normalizado, porque quizá un 80%, un 90% de tus amigos o mis amigos ya van a terapia todos, estamos bien dañados, sigue siendo un tema del que no nos encanta hablar, porque nos incomoda, ¿no? Entonces, creo que Dios es un experto en incomodarnos. Entonces, espero que este tema te incomode y te anime también a hacer algo diferente. Y si necesitas ir a terapia, amigo, esta es tu intervención. Esta es tu señal. Ve a terapia. En la Biblia, en los evangelios ya ves que Jesús siempre sale como y curó y sacó a este demonio y sacó a este demonio. ¿Realmente eran demonios o si eran como enfermedades? Porque había unos demonios como que los hacían como convulsionarse. Entonces, mucha gente pues de antes no sabía o era ignorante como a la salud mental, no sabía cómo funcionaba el cerebro. Supongo que es muy reciente la psicología, ¿no? Es relativamente nueva, tiene como, no sé, 100 años. Ay, no sé, ese dato sí te lo debo, pero sí es una ciencia que inició muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, porque en aquellos tiempos las únicas carreras que se estudiaban pues era medicina, derecho y así, ¿no? Entonces se desprendió de la medicina, o sea, es una ciencia, la psicología es una ciencia que se desprende de la salud. Entonces sí es una ciencia muy reciente, pues no es que tenga tantos años, e incluso hay muchas cosas que apenas aún se están fundamentando. ¿Cómo la gente de mucho tiempo atrás, cuando veía a alguien que estaba convulsionando o que tenía como un problema mental, era como el demonio se le metió? ¿Cómo? No sé si eso se sigue como impregnando, o tú crees como que eso sigue afectando a la iglesia hoy en día, como, no tanto como a la iglesia, sino como a las personas que están
en la iglesia y sufren de algún padecimiento? Estoy bien recio. No, o sea, creo que eso que dices es muy cierto y no dudo, y no me voy a meter en ese tema, pero no dudo que muchas cosas sí son espirituales. O sea, muchas enfermedades o muchas cosas sí pueden provenir de un aspecto espiritual y lo podemos ver de esta parte de demonios, espíritus, lo que tú quieras, ¿no? Pero tristemente hemos llegado a satanizar cosas que no son de ese tipo. Okay. No sé si me explico. O sea, en cuestión, por ejemplo, hablando del tema de las emociones, ¿no? Que a veces hasta incluso he escuchado en iglesias o he escuchado de personas cristianas que casi es pecado que tú te enojes, pues. Sí, no manches. Y es cuando realmente el no sabemos informarnos y también escudriñar como la palabra, la Biblia, porque si tú dices, bueno, el enojarte, el estar triste, es estar desconectado de Dios, es estar en maldición, es estar en pecado, entonces, ¿qué es lo que vemos en Jesús, no? O sea, ¿qué es lo que realmente podemos identificar? Que Jesús vivía, que Jesús hacía, entonces sería contraproducente. Contradictorio, no contraproducente, eso no. Contradictorio. Entonces, yo creo que aún en las iglesias hemos satanizado o hemos encasillado aún conceptos equivocados. Okay. Por no saber cómo interpretar lo que Dios nos dice en su palabra. Por ejemplo, y yo sé que a lo mejor me voy a desviar un poco. No, está bien, está bien. Pero hay versículos que pueden llegar a confundirnos si los malinterpretamos. Hay un versículo, y hablando del tema de la salud mental, que dice como estén siempre alegres, ¿no? Y nunca se cansen. Y es como que, espérate. No puedo. Soy un ser humano, o sea, ¿cómo voy a estar siempre alegre y cómo no me voy a cansar? Pero creo que al momento en el que tú empiezas a estudiar la palabra te puedes dar cuenta que Dios nos habla de un cuidado o de un cuidado a nuestro bienestar para que podamos llegar a cumplir esas palabras que nos da. Por ejemplo, en la parte de no se cansen, es como pues es imposible que tú te canses, ¿verdad? Sí. Pero creo que cuando tú empiezas a conocer quién es Dios y empiezas a leer acerca de Él, te puedes dar cuenta que a lo mejor Dios no decía tal cual como no te canses de que seas inhumano, sino que no te canses, a lo mejor que debes de descansar lo suficiente para no cansarte. Okay. O estén siempre alegres, a lo mejor habla de este gozo, ¿no? De que es un fruto espiritual y que nos habla de un estado espiritual en el que eres agradecido y puedes estar en paz en ciertas situaciones. Entonces vamos como, no me voy a meter en todo ese rollo, pero sí vamos como malinterpretando lo que Dios nos dice y lo hacemos a nuestra conveniencia, queriéndonos a nosotros también como endiosar. Okay, sí, o sea, como cumplir mandatos que solamente Dios puede hacer. Entonces, si yo como líder, yo como servidor, yo como pastor, creo que todos debemos de cumplir o hacer exactamente lo mismo que Dios hace y yo se lo bajo a la gente que está a mi alrededor o a la gente que también sirve dentro de la iglesia, lo único que les voy a hacer es crear una meta inalcanzable. Y se van a frustrar, ¿no? Van a empezar a frustrarse. Claro, porque pues voy a tratar de ser Dios cuando yo no puedo ser Dios. Wow. Entonces, creo que va más que nada, y mucho esto del tema de la salud mental, hemos sido afectados o hemos crecido con creencias erróneas porque no hemos aprendido a interpretar lo que la palabra de Dios nos dice. Y yo, si hubiera una cámara aquí... Que él está llorando. Vaya a un encuentro. No, sí, porque... Y más... Ay, yo estoy despegando esto de la mesa. Más que también creo que como cristianos nos toca el tener una relación con Dios y informarnos y no creernos todo lo que nos dicen. Porque sí, no quiere decir que a lo mejor todo lo que estás haciendo o todo lo que está pasando en tu vida sea bueno, pero no significa que porque está pasando algo malo estás maldito. Okay, o hay demonios dentro de ti, ¿no? Simplemente eres un ser humano que va a vivir situaciones humanas como Jesús las vivió. Y no estoy como dando por menos el que existan ese tipo de cosas, claro que sí. O sea, la Biblia misma los menciona que Jesús expulsaba demonios, entonces sí había demonios. Sí, claro. ¿Verdad? Pero no significa que toda situación que pasaba o toda enfermedad que había eran demonios. Porque dice que sí sanaba enfermedades y a eso no las nombraba demonios, ¿sabes? Ajá. Entonces, son interpretaciones humanas
que le damos a los pasajes divinos de la Biblia, ¿no? Y eso sí nos puede cargar a nosotros con un peso que es muy difícil, pues es muy duro de cargar. A veces hay muchas, no es solamente en la salud mental, que es más donde decimos esto a lo mejor de que es algo espiritual, o un demonio, lo que sea, pero también en la salud física, ¿no? Que a veces dicen, tiene esta enfermedad porque a lo mejor está en pecado. O sea, la gente sí. ¿Quién pecó? ¿Su papá? Sí, o sea, declaraciones muy fuertes que podemos decir, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí había situaciones donde eran demonios, porque yo sé que es muy complejo y a veces en la actualidad no nos encanta hablar de esos temas también espirituales o de los demonios y todo eso, porque pues da miedito. A muchos les da miedito, no sé, o no creemos que pueda ser real. Yo creo que sí son reales, o sea, yo creo que sí Jesús expulsaba demonios, pero también sanaba enfermedades. Y no todo era un aspecto espiritual, también hay cuestiones físicas, hay cuestiones neurológicas, hay cuestiones emocionales que Jesús podía sanar y no las nombraban como demonios, sino que les daban su nombre de sanó una enfermedad, sanó alguna situación de alguna persona y no las mencionaban como demonios. Okay. Entonces no todo lo malo que sucede es demoníaco, ¿sabes? Sí. Como es también un tabú. Que creemos que todo lo malo que me sucede es porque a lo mejor hay una maldición sobre mi vida. O porque el diablo la trae contra mí. Sí. Soy tu mejor guerrero, Jesús. Y no, o sea, en la Biblia Jesús decía, en el mundo tendrán aflicciones. Es parte de la experiencia humana, ¿sabes? Como Él mismo las vivió. Y uno pudiera decir, o sea, nosotros sabemos que Jesús era el Salvador, pero ponte en esa perspectiva. Él murió como un delincuente. Entonces, otras personas, y es lo que muchos hacen ahorita, ¿no? Ves que alguien está sufriendo, pues si así vive, pues como que habrá hecho, ¿no? Sí. ¿En qué paso se habrá metido? ¿Qué estará pagando? O sea, ¿qué estará pagando? Está sufriendo una situación de enfermedad y la gente, ¿qué estará pagando? O sea, cosas así cuando, ¿no? O sea, realmente Jesús padeció todo eso con un propósito y Él no estaba haciendo nada mal. Y no es que tuviera demonios, y no es que hubiera maldición sobre su vida. Entonces es como con nosotros también es tener esa empatía hacia nosotros mismos y hacia los demás, de entender que no todo lo que les está pasando es consecuencia de sus actos, que no todo lo que les está pasando es porque el diablo los está atacando, sino simplemente porque en el mundo vamos a tener aflicciones. Y es justamente la aflicción donde uno puede experimentar verdaderamente el amor y el poder de Dios. O sea, sin aflicción, sin dolor, y no quiero decir, porque también eso se puede confundir, a que... Por mi culpa, No, a que Jesús a que Dios está provocando todo, claro que no, o sea, pero es parte de que vivimos en un mundo lastimado y quebrado, y donde habita el pecado. Por lo tanto, el simple hecho de vivir aquí en el mundo nos toca vivir experiencias de ese tipo. Sí. Pero pues es ahí donde realmente podemos hacer tangible el poder de Dios. Es justamente en nuestras crisis emocionales, es justamente en nuestra enfermedad física, en nuestra enfermedad mental, donde podemos ver el amor de Dios, es donde podemos hacer tangible cómo Dios opera o cómo Dios trabaja. Me pusiste a pensar con lo del dolor y todo lo que comentabas hace ratito. Estaba leyendo un libro que se llama Si quieres caminar sobre las aguas, sal de la barca. No me acuerdo quién lo escribe y eso que lo leí ayer, pero... Y estaba exponiendo... y yo lo escribí. Y estaba exponiendo el caso de Pedro. Pedro, pues ya todos sabemos que Pedro se bajó de la barca cuando Jesús le dijo, ven. Y una parte que estaba en el camión y lo leí y lo cerré porque pues lágrimas brotaron de mis ojos. Fue que el miedo va pegado con el crecimiento. Y a veces en ese miedo es miedo como a salir lastimado. O como miedo a hacer algo nuevo. O enfrentar lo que sabes que tienes por miedo a lo que los demás vayan a decir como de... Pues fíjate que sí tenía esto. El loquito. Pero si nunca experimentas si nunca experimentas el amor de Dios, porque el amor de Dios te reta, el Espíritu Santo es el Espíritu mismo de Dios y te ayuda a enfrentar y te da el poder para caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro e ir hacia Jesús. Y algo que me gustaría preguntar es, un cristiano, ahorita que dijiste crisis me interesa,
¿Un cristiano puede tener crisis emocionales? Sí. Siguiente pregunta. Y bueno, el lujo no se lo da porque a nadie nos gusta, pero es lo más normal, o sea, y es donde te digo muchas veces que parece a veces que no leemos o no, digo, y me incluyo, porque a veces tantas palabras que escuchamos, digo, yo soy, siempre lo he platicado, o sea, a mí me pegaban muchas crisis existenciales, a veces me pasan todavía, no es que sea exenta, ¿verdad? Sí hay mucho crecimiento, ahorita que hablabas eso, ¿no? Del salir y caminar hacia Dios en tus momentos de duda, en tus momentos de miedo, en tus momentos más vulnerables, hay mucho crecimiento. Un proceso de sanidad, un proceso de restauración siempre te va a llevar a crecer. Entonces, mientras más crisis emocionales has tenido en tu vida, más has aprendido. Y no digo que, ay, qué chido tener crisis emocionales, pero lo que voy es que de cada situación en la que has estado mal, entre comillas, si le puedes llamar mal, vas aprendiendo y vas creciendo. Y luego te vuelves a enfrentar a otra situación y no es que ahora sea más fácil o que ahora sientas menos, pero vas aprendiendo a cómo salir de eso de la mano de Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos la Biblia te encuentras con un chorro, o sea, de verdad no te miento, un chorronal de historias de hombres y mujeres que estuvieron en crisis emocional. O sea, simplemente leer los salmos. No manches, David se pasó. O sea, David y yo somos uno mismo. O sea, siento que David expresa todo lo que yo quisiera decir. David, me quiero morir. David estaba así, o sea, prácticamente él decía, me estoy a morirme, ya no aguanto, estoy enojado, mata a mis enemigos. O sea, como que sacaba todo lo que estaba en su mente, así lo que uno no dice, él lo decía. Entonces, nos habla de alguien que estaba en crisis. Job, el mismo Jesús antes de ser crucificado, nos habla que él, o sea, cuando él está en el Getsemaní, decía que él no aguantaba el dolor. Que no aguantaba el dolor. Entonces, no aguantar el dolor es cuando uno entra en crisis, o sea, cuando realmente dices, no sé cómo le voy a hacer, pero todo lo que podemos rescatar de estas historias es que en esas crisis, aunque se permitían sentir lo que estaban sintiendo, aunque le expresaban a Dios lo que estaba sintiendo, aunque sabían que quizás la circunstancia no iba a cambiar, ellos se agarraban de Dios. Y tristemente, como te digo, tenemos un poco satanizadas las crisis emocionales, nuestras emociones, nuestra salud mental. Nomás nos sentimos mal y ya nos estamos latigando. Y en lugar de acercarnos a Dios y vaciarnos delante de Dios y decirles, es que me siento así, sabes que ya no sé qué hacer, no sé, nos alejamos porque creemos que estamos mal por eso. O en pecado. Estamos en pecado, ¿no? Y les digo, o sea, yo muchas veces fui cuestionada por personas y por mí misma de decir, o sea, yo cristiana, que sirvo, que amo a Dios, que voy a la iglesia, ¿cómo me voy a estar sintiendo así? ¿Será que a lo mejor no tengo la fe suficiente? ¿Será que a lo mejor no estoy teniendo una buena...? O sea, me cuestionaba todo, o sea, mi existencia en general, ¿no? Como mi relación con Dios, todo decía como, ¿en qué estoy mal? Y era como, yo lo he visto eso con Dios, en mi relación con Él, como Dios me decía, tómate de rollos. O sea, así tal cual, tómate de rollos, no hay nada malo en ti. Eso es natural, eso es normal, eso le pasó a Jesús, o sea, Jesús, perfecto. ¿Quién soy yo? ¿Quién sí, soy a Jesús yo? Pasando. Para que no le pase. Entonces, hay un versículo que es el versículo más corto, dicen, de la Biblia, y que para mí era un versículo cualquiera, ¿no? El de Jesús lloró. Y el último año, el año pasado, ese versículo generó mucho impacto en mi corazón. Porque pues siempre me miraba como, Jesús lloró, pues sí, se murió Lázaro, Jesús lloró. Ay, pobrecito. Sí, pobrecito. Y yo, pues Jesús, ¿por qué lloras? Si yo sabía que ibas a recibir, o sea, como, ¿por qué llorabas, verdad? Pero algo que yo pude aprender de esa historia y que me encanta y abrazo, porque no lo dice tal cual la Biblia, pero fue la revelación que Dios me dio acerca de eso, ¿no? Okay. Porque yo estaba con este rollo es que a lo mejor no estoy confiando suficiente en Dios y a lo mejor estoy mal por sentirme así, estoy mal por sentirme triste, por ahorita sentirme en un duelo, por no querer ahorita salir a lo mejor de mi casa y sentirme, no sé, agobiada, preocupada. Y esta historia
habla de que Lázaro, que era un amigo de Jesús, y Marta y María, que santos ellos, ¿no? A ustedes leanlo, yo no se lo voy a leer. Entonces, habla de que le habían dicho a Jesús que Lázaro estaba muy enfermo. Entonces dice que Jesús llega tarde, bueno, eso le dicen Marta y María, porque cuando Jesús llega, Lázaro ya había muerto. Entonces, yo realmente pensé, o sea, esas morras Marta y María, no sé si eran señoras o morras, porque probablemente estaban muy jóvenes, como le dijeron a Jesús, llegaste tarde. O sea, ¿con qué cara? Ay, ¿Cómo te atreves? También las critiqué, yo soy igualita, ¿no? Y así de que Jesús, llegas tarde. Y yo, cuando lo leo, dentro de mí era como, ¿por qué le decían eso? Era Jesús, ¿cómo le vas a decir que llegó tarde? Jesús se tarda en mi promesa. Yo, tus promesas llegan sencillamente. Exactamente. Esto puedes entender que Jesús siempre llega a tiempo. Cuando pareciera, fíjate, ahorita se me vino esto, Cuando pareciera que Jesús llega tarde, porque la situación en la que estamos pareciera que ya está muerta. Ya no hay forma de arreglarla. Porque la cuestión de Lázaro parecía que ya no había solución, ¿sabes? Como ya no había, ya se murió y hasta ahí. Y hasta ahí quedó. Y le dicen, llegaste tarde. Y a veces nosotros también pensamos que Jesús llega tarde, pero Jesús llega a tiempo para hacer milagros en nuestra vida. Entonces, digo, este es un plus. Cualquier situación que estés viviendo, Jesús no se ha tardado. Dios no se ha tardado. Ha llegado en el momento indicado para mostrar lo que Él es capaz de hacer a través de tu vida. Y en tu vida. Entonces, bueno, regresando a eso, ¿no? Dice que llegan y luego lo que sigue es que Jesús llora. Sí. Entonces, yo me preguntaba, o sea, ¿realmente Jesús pudo haberle dicho a ellas, qué onda? Así como era con los discípulos, ¿qué onda con ustedes? O sea, porque me dice que Túmate de rollo, Pedro. Túmate de rollo. O sea, como, ¿por qué están dudando de que yo puedo resucitar a Lázaro? ¿Por qué no confían en que yo pueda hacer algo? O sea, ¿por qué su queja es llegaste tarde? Porque siento que si yo hubiera sido Jesús, probablemente yo les hubiera dicho eso. Pero Jesús lloró. Y eso a mí se me hace bien especial porque eso me habla de... O sea, Jesús sabía que Él podía resucitar a Lázaro. Y lo iba a hacer, ¿no? Y lo iba a hacer. Y realmente dentro de todo yo siento que Jesús no lloró de tristeza porque Él sabía que lo iba a resucitar. Yo siento que Jesús lloró en empatía a Marta y María. Él las acompañó en su dolor. Y eso se me hace bien importante porque nos habla de un Dios empático. Nos habla de un Dios que nos acompaña y que se interesa por lo que sentimos. Entonces, Él pudo, muchas veces lo que creemos, ¿no? Como, Dios, es que a lo mejor no estoy confiando lo suficientemente en ti. Él pudo haberle dicho a Marta María, no están confiando lo suficiente, no saben lo que puedo hacer, ¿por qué no me piden que haga un milagro? No sé. Pero lo único que hizo fue acompañarlas en su dolor. No las juzgó. Y Él podía. Entonces, muchas veces nosotros nos damos la tarea de juzgar cuando alguien está mal. ¿Y por qué está así? ¿Por qué no reacciona de otra manera si tiene a Dios en su corazón? ¿Por qué no tienes gozo, hermano? Sí, y es como... No, o sea, yo me imagino a Dios mismo en nuestras crisis. Yo me imagino, porque lo he experimentado, a Dios mismo en nuestro dolor, acompañándonos y llorando con nosotros. Porque Él se duele de lo que a ti te duele. Claro. Entonces, claro que es súper válido que tú tengas una crisis, claro que es válido que a ti te duela, que tengas miedo, que estés triste, que estés enojado, que no tengas ni la más mínima idea de qué estás sintiendo, de qué está pasando, que no sepas ni cómo lo vas a resolver. Es válido, no que te vas a quedar en eso, sí, o sea, no te vas a clavar en tu emoción o no te vas a quedar en el hoyo, porque Dios no te quiere en el hoyo y Dios no va a permitir que te quedes en el hoyo, pero sí tienes permitido sentir. Y tienes permitido el dolerte de algo y Dios mismo te acompaña en el proceso. Y es lo que te decía ahorita, o sea, es ahí donde realmente, si yo estoy todo bien y si yo vivo la vida así feliz y todo eso, ¿en qué momento necesitaría de Dios? Ajá. ¿Sabes? ¿En qué momento realmente experimentaría el consuelo del Espíritu Santo? ¿En qué momento experimentaría la sanidad, la restauración? Nunca, porque no lo ocuparía. Pero es en nuestros momentos más complicados, más difíciles, donde podemos experimentar las cualidades de Dios y verlas reales. Yo creo que todos los que somos cristianos desde hace muchos años, no, poquito también puede ser, que has tenido una relación con Dios,
has podido darte cuenta, o sea, si hiciéramos un recuento de nuestra vida y viéramos en retrospectiva nuestra historia, pudiéramos darnos cuenta que los momentos donde hemos estado más, o hemos experimentado más cercano a Dios han sido nuestros momentos de dolor. Sí, más que nada porque pues muchas veces nos quedamos como, ya no tengo otra salida. Sí. O sea, ya no tengo en quién confiar, ya todo lo que yo le estaba poniendo mi confianza se desvaneció, se perdió, me dejaron. Entonces, el que nunca se va es Dios. Y a mí me gusta ver a Dios como un papá, como tú decías, que te acompaña en tu dolor. O sea, cuando, por ejemplo, voy a quemar gente. Cuando una vez mi primo mayor se quedó sin novia. El primo. Saludos a mi @primo. Se quedó sin novia. Yo me acuerdo que estaba llorando un montón. Y mi tío entró a su cuarto, no le dijo nada, no le regañó, no le dijo como para que... Ya ni modo, no estés triste, mijo. No. Se sentó a su lado, lo abrazó y se quedó. Y también dice... Bueno, no dice, ¿no? Yo vi. Y lloró con él. O sea... Y Jesús lo dice, si ustedes, o sea, refiriendo a los papás, siendo malos, saben dar buenas cosas, saben hacer cosas bien por sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo. O sea, entonces, algo que podemos tirar como tabú ahorita es que en medio de las crisis no estás solo. Nunca has estado solo y no vas a estar solo. Y Dios no te da la espalda. Sí. O sea, Dios no te da la espalda y no es como que, pues ya que estés bien regresas. No. Y yo creo que muchas veces el mismo hecho de tener padres o haber experimentado situaciones que nos hicieron eso de, me hablas cuando estás bien, porque lloras mucho, siempre estás llorando, no sé qué tienes, háblame cuando estés bien. O sea, y lamentablemente le ponemos como eso a Dios, como que Dios es igual. Pero como dijo ahorita Leslie, él no nos da la espalda, ese tabú de que estás en pecado, no, solamente estás sintiendo y estás pasando lo mismo que muchos humanos. Si Jesús lo pasó, ¿qué nos espera a nosotros, simples mortales? Ya sé. Oye, y fíjate que hablando de eso, siento que también como iglesias tenemos la responsabilidad de crear, y es algo que he platicado mucho con amigos, de crear espacios para ser vulnerables. Porque también, pues, como cristianos cargamos mucho con esta careta de todo está bien, la vida al 100, cuando por dentro estamos así que... De gloria en gloria. Trágame tierra. Trágame tierra, ¿no? Entonces, como iglesia, digo, si tú formas parte de alguna iglesia, de algún ministerio, de algún liderazgo, o simplemente eres servidor, o vas a la iglesia, no importa. Digo, en general, no solamente en las iglesias, debemos de crear esos espacios donde la gente realmente pueda ser vulnerable. ¿Y cómo abres tu espacio a la vulnerabilidad? Siendo vulnerable. Así es. Si yo como servidora, si yo como líder no soy capaz de aceptar que batallo con cosas, que lucho con cosas, pues nadie se me va a acercar a decirme que también está batallando por lo mismo. Te van a ver como inalcanzable, ¿no? Sí, no. Y a veces nuestra propia vida crea expectativas de algo que ni nosotros mismos podemos vivir. Y me encanta Jesús porque Jesús, hay algo que también me gusta mucho platicar, es que Jesús cuando Él resucita, Él todavía traía sus cicatrices, ¿verdad? Y yo sí me he preguntado, o sea, ¿por qué Jesús no pudo resucitar 100% como Él era sin sus cicatrices? Pero dice que a Él lo reconocieron por sus cicatrices. Sí. O sea, que lo miraban y que no sabían si era, y que luego le vieron sus cicatrices en las manos y fue como que, sí es Jesús. Voy a meter mi dedo. Sí. A ver, tengo que meter mi dedo y tocarla. A ver si es. ¿Sí cruza? Entonces, y eso a mí me explota la cabeza porque digo, no manches. O sea, a veces nosotros escondemos nuestras cicatrices. Hemos pasado por cosas, hemos sanado cosas y a lo mejor Dios ya nos restauró, pero nos da vergüenza. Y más como líderes o servidores, como que nos da pena que sepan que yo batallé con esto. Sí. Que sepan que yo hice eso, que a mí me hicieron esto. O sea, nos da vergüenza. Y cuando al final, pues las cicatrices son un estandarte de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Lo eran para Jesús y por eso Él no las escondió. Bien pudo haber resucitado sin nada, ¿no? Sí, es lo que te digo. O sea, bien pudo Él resucitar perfecto, así de la mejor manera. Digo, resucitó perfecto, ¿verdad? Pero, hermoso, mi Jesús, hermoso. Sí, pero pudo haber resucitado sin eso. Pero era una forma de decirnos que eso era igual de valioso,
que eso marcaba parte también de su historia, o sea, de su propósito. Porque sin las cicatrices, sin el sacrificio, realmente el ministerio de Jesús no hubiera cumplido su propósito. Claro. Y nosotros igual, sin nuestras cicatrices, sin el dolor que tuvimos que haber vivido, probablemente no podamos cumplir el propósito o culminar el propósito que tiene nuestra vida. Entonces, yo creo que es una invitación y animarnos unos a otros a ser vulnerables. La vulnerabilidad trae sanidad. Cuando tú abres esos espacios, cuando yo a ti te platico, sabes que yo batallé con la depresión, sabes que yo batallé con el pensamiento suicida, sabes que yo batallé con la ansiedad, ok, va a haber alguien que se va a sentir identificado con eso y va a poder entender que al ver tu historia y al ver que tú pudiste salir adelante, al ver que tú pudiste vencer eso de la mano de Dios, va a encontrar esperanza, va a encontrar fe. Entonces, muchos se quedan estancados porque no han podido ver a personas que están pasando lo mismo que ellos o que han pasado por lo mismo de ellos salir victoriosos. Cuando nosotros somos la muestra viviente de eso. Entonces, no tengas vergüenza. O sea, como, yo sé que no vamos a ir por todo el mundo diciendo, ay, viva la depresión. O sea, yo estaba deprimido. O sea, no, pero que sea, pues es tu testimonio y es parte de tus cicatrices y es por eso, y es más por, o sea, me encanta, o sea, porque todavía pienso en Jesús y digo, no manches, de todas las cosas que pudieran haber reconocido de él, reconocieron sus cicatrices. Quizás es la razón por la que vamos a ser reconocidos, y no me refiero a un reconocimiento humano, sino al reconocimiento delante de Dios. La gente va a poder reconocer a Dios a través de nuestras heridas. Entonces, qué padre que podamos empezar a abrir esos espacios, y me encanta, por ejemplo, los temas que hemos hablado en UNIV, que dan ese espacio a que tú entiendas que lo que tú estás viviendo alguien más lo vivió y Dios hizo algo. Sí, que no estás solo. Y eso era algo de lo que, platicando con los ancianos de la iglesia, o sea, mi mamá, de cierto, mamá, tú tienes una edad muy buena. No, o sea, que antes decían, no, es que antes había mucho espacio para religiosidad, ¿no? Como que esa careta de yo soy perfecto, mi familia es perfecta, nunca ha pasado nada, yo he superado todo porque Dios está conmigo. Y si tú estás pasando algo es porque Dios no está contigo o no estás creyendo. Sí, fariseos. Entonces, eso yo creo que orillaba mucho a la gente a sentirse sola y a desconectarse. Entonces, amigo, si no tienes una iglesia a la que estés regularmente, pues te invitamos a UNIV. Aquí la gente somos transparentes. Obviamente no te vamos a decir, hola, yo estoy batallando con pornografía. No, ¿verdad? Pero si lo hacen, corre. Si lo hacen, corre, por favor. Si lo hacen, huye. Esa es una red flag. Pero, bueno, aquí te invitamos a un UNIV que tratamos de ser lo más transparentes posibles y, pues, no estás solo. Ese es otro tabú. No estás solo. Sí, y ahorita que dices eso también, es como... Mira, el diablo funciona de muchas cosas, de muchas maneras. Y tú tienes que entender eso, que tú tienes un enemigo. Entonces, si tú pensabas que todos te amaban, déjame decirte que no. No. Yo pensaba eso y luego me di cuenta que no. Y tu enemigo, el diablo, Satanás, el chanclas, como quieras decir, es bien astuto y bien inteligente. Entonces, él sabe que tú estando solo eres presa fácil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en situaciones con nuestra salud mental afectada, en una situación de debilidad emocional, lo primero con lo que te va a atacar el diablo es con que estás solo, que nadie va a entender lo que tú sientes, que te van a rechazar. Que te van a rechazar, que a nadie le importa, que un chorro de cosas para que tú te alejes. Porque él sabe que alejándote va a ser mucho más sencillo destruirte. Entonces, para mí siempre el consejo que le doy, incluso, bueno, no consejo, sino como herramienta que le doy a mis pacientes o terapia gratis. A gente en general es: no te apartes de tu red de apoyo e identifícala, porque a veces ni sabemos a quién podemos recurrir, porque cuando tú estás bien, pues no andas pensando a quién recurrir, pero entras en una crisis y ya no sabes ni con quién ir. Entonces tú identifica bien quién es tu red de apoyo, o sea, con quién sabes que puedes acercarte y que te van a ayudar. Te va a escuchar. Sí, y que te van a escuchar. Yo sé que Dios es nuestra fuente de ayuda principal, pero Dios usa personas. Sí, y claro. Dios no nos creó para estar solos. De hecho, en la Biblia hay un pasaje bien
bien famoso que se usa en las bodas y todo eso, que dice, más vale ser dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Sí. Pero, y lo dice ahí en el versículo, no, pero ¿qué pasa del que se cae y no hay nadie que lo pueda levantar? Se va a quedar ahí. Era una pregunta retórica, pero... Y yo, híjole, cortar. Pero es algo que nos tenemos que hacer constantemente en nuestra mente, ¿no? O sea, preguntarnos de quién me estoy rodeando. A lo mejor ahorita no has necesitado, pero has estado solo. Y Dios no te quiere solo, o sea, haz amistades, rodéate de personas que te influyan de una manera positiva para que cuando tú caigas tú tengas alguien que pueda ayudar a levantarte. Yo creo que una mentira también que usa Satanás, nuestro enemigo, que eso puede ser hasta como cristiana, porque le gusta meterse y hacerla parecer lo más cristiana posible, es que te dice, no, tú no ocupas ayuda, tú ve, ora solito y expone a Dios todo. Y ya. Ahí quedó. Y mira, nadie se entera, nadie sabe, solo Dios sabe y tú no tienes que exponerte. Amigo, lo siento, amiga, lo siento por lo que te voy a decir, pero es necesario sacarlo a la luz. Y está equivocado. Si has tenido ese pensamiento, porque yo creo que todos lo hemos tenido, porque es la salida fácil, entre comillas. Sí. Porque evitas exponer tu corazón, evitas exponerte tú con personas. Pero también dice la Biblia que nada se queda oculto, todo sale a la luz. Y también David, ahora hablando de David, nuestro amigo cuando estaba depresivo. Mi íntimo amigo. No. Fue a terapia conmigo. Dice que hasta que confesé mi pecado, bueno, mientras no confesaba mi pecado, mis huesos como que se dolían y me dolía todo. Entonces, cuando no expones tu pecado con alguien de confianza, con tu red de apoyo, como dice Leslie, pues sí lo puedes hablar mucho en la intimidad de tu cuarto, pero ahí se va a quedar. Sí. No vas a estar apoyado. ¿Y qué va a pasar? Te vas a empezar como a desconectar poquito a poquito, porque lo más probable es que, bueno, un cristiano solo es una presa fácil. Sí. Entonces, lo más probable es que si sigues solo y no buscas ayuda, pues vas a terminar donde mismo, no vas a avanzar tanto como te hubiera gustado avanzar. Uh-huh. Y pues dice la Biblia, ¿no? Que la fe sin obras es fe muerta. Entonces nosotros podemos tener fe en que Dios nos va a sanar, en que Dios nos va a ayudar, en que Dios nos va a sacar del hoyo, pero siempre detrás de una respuesta de oración de parte de Dios hay indicaciones. O sea, siempre, pero no nos gusta, pero siempre Dios te va a pedir hacer cosas. Incluso te va a pedir, cuando no te pide hacer nada, te pide esperar, ¿verdad? Sí. Entonces siempre hay una indicación de parte de Dios, porque Dios así es muy bueno, y la neta en la Biblia te encuentras todas las respuestas y ahí vas a encontrar también qué es lo que debes de hacer, ¿verdad? Entonces, de nada va a servir que yo quiera sanidad y nomás crea que la voy a recibir cuando yo empiezo a hacer algo al respecto, lo que Dios me está pidiendo. Y ahorita que hablabas de esta parte de la confesión, mira, sentir tus emociones no son pecado, pero sabemos, la realidad es que muchas veces estas crisis emocionales o el descontrol de nuestras emociones nos pueden a llevar a acciones que sí son pecado. O sea, por ejemplo, una persona que ha intentado suicidarse, si me voy bien recio, ¿no? O sea, eso date. Es un atentar tu vida, ¿verdad? Y eso es contrario a lo que Dios quiere que tú hagas, porque Dios es vida. Entonces, eso, o sea, el que tú te sintieras triste, el que tú te sintieras dolor, te sintieras frustrado, no era un pecado y no lo es. Pero el hecho de que hayas decidido tomar una decisión que afectara tu vida, pues al final sí hay una acción que va en contra de lo que Dios te está diciendo, ¿no? Y no es para que tengas condenación, porque al final pues todos pecamos de una y mil maneras diferentes y no te tienes que sentir condenado por eso, pero lo que voy es que Dios te quiere hacer libre de eso. Y en la palabra dice que a través de la confesión hay libertad. Y yo sé, y siempre que hablamos de este tema de las confesiones, es bien duro, o sea, da vergüenza, te sientes culpable, sientes que la gente te va a juzgar. Te van a mirar feo, te dices como, ahí él va que se quería suicidar. Qué intenso. Pero lo que voy es que
por eso es bien importante que sepamos identificar a qué personas podamos recurrir. No vayas con el chismoso. Porque, exactamente, tú puedes tener una amiga que quieras mucho y así, pero que a lo mejor es bien chismosita, o que no va a entender el por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo, o que no va a entender, o sea, el poder de tu confesión. A eso me refería con lo de que no va a entender lo que estás haciendo, ¿eh? O sea, de que quizá va a decir, pues me dijo esto, pues ¿para qué me dijo? ¿Sabes? Como yo, ¿para qué quiero saber? ¿Para qué o qué o qué? Entonces, tienes que identificar, y yo creo que a lo mejor ahorita ya Dios te está mostrando que tienes que hacerlo, entonces tú identifica con qué persona pudieras acercarte, sí, se me fue la palabra, acercarte, que tenga la madurez espiritual, o sea, que sepas que te pueda dar un consejo, que sepas, no siempre, y es importante esto, no siempre vas a confesar porque necesites un consejo. A veces Dios ya te está indicando lo que tienes que hacer, nada más es obediencia el exponer tu situación, ¿verdad? Delante de alguien. Entonces, le puedes comunicar eso a la persona, o sea, decirle, como no vengo a que me des un consejo, bien, no vengo a que me digas nada. Por tus no, cuchillos, o sea, como realmente decirle, ¿no? Como yo sé lo que Dios me está pidiendo hacer y te quiero decir esto simplemente porque quiero sacar a la luz mi situación, ¿no? Sí. Entonces, te digo, identificar a alguien que tenga la madurez espiritual para escucharte, para aconsejarte en dado caso que lo necesites, alguien que sepa la importancia de lo que estás haciendo. Y alguien que no sea chismoso, obviamente, o sea, alguien de confianza a quien tú puedas irle a decir y que sepas de que ahí no va a salir. Porque no se trata de exponerte con todos, o sea, Dios no quiere eso tampoco, sino el que tú puedas, pues en la boca, a través de la confesión, como lo decía ahorita, hay libertad. Si tú yo creo que todos hemos experimentado y cuando traes algo ahí bien escondidito y que no dices nada de eso, y vas y se lo dices a alguien y te quitas un peso de encima. Sí, te sientes hasta más ligerito, entonces anímate porque realmente Dios va a poner a personas que te van a ayudar. Quizá ahorita tú tienes tus ojos vendados y no sabes, no le encuentras ni pies ni cabeza a lo que tienes que hacer, a lo que estás viviendo, y Dios pone personas específicas en tu vida para que puedan orientarte a la sanidad que necesitas. Algo que decías que es muy importante y que pues tiene que ser como tu estandarte es que busques, aunque sea una persona que sea un poquito más, o sea, que conozca un poquito más de Dios, que sea espiritualmente un poquito más madura que tú, pues para que sepa manejarla, ¿no? Sí, bueno, vayas con alguien que esté igual que tú, ¿verdad? Sí, no, o sea, no vas a decir como, la neta, estoy batallando con si tú también, bro, chócalas. No, pues ahí te vas a quedar como de, pues ahí dice Jesús, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Sí. Entonces, pues mira, en esto de seguir siendo transparentes, pues tú vas a poder ver, o sea, conforme vayas yendo a un grupo o a una iglesia, tú vas a poder ir checando qué personas cojearon de la misma pata y tal vez pues ya fueron restaurados por Dios. Entonces con ellos te puedes acercar como de, oye, como esta vez no estoy buscando el consejo, pero pues nada más quería decírtelo porque tú conoces por lo que yo he pasado. Sí. O pues simplemente te tengo mucha confianza y sé que no me vas a juzgar, entonces te quiero confesar eso. Y una persona espiritualmente madura pues no se va a sorprender, sino que va a decir como, está tomando este paso. No, y yo no lo voy a estar como diciendo en todas partes, sino como me lo confesó, hasta ahí quedó. Hasta ahí. Y pum, se olvida. Sí. Algo que me está enganando esto. Yo, el más feliz, Vamos a hacer un podcast de 3 horas. Y yo, Uno pues, en vivo. El eclipse. El eclipse, ¿qué tanto te afecta a los bebés? Quisiera saber. Se me fue la pregunta. Se me fue la pregunta que tenía aquí. Por hablar del eclipse. Todo por hablar del eclipse y yo, disculpa el eclipse. Perdón. Como una persona que, o sea, como una persona que está sufriendo tal vez crisis mentales, ¿sí? ¿Crisis mentales o crisis emocionales? Pues pueden ser crisis emocionales, sí. Sí, no quería escucharme como un neófito, la verdad. Yo, crisis de los chavos. No, crisis emocionales o como crisis con identidad o pues la verdad no saben cómo resolver el problema. ¿Cómo crees que Dios puede ser la solución para ellos? Porque muchas veces como de, la iglesia, pero la iglesia es nada más
voy, alabo y pues escucho de Dios, pero eso ¿cómo me ayuda? ¿Cómo puede ayudarme en mi problema? O sea, ¿cómo podrías tú decirle a una persona como, hey, ven a la iglesia para que tu problema pueda ser trabajado? Ok, es una pregunta muy interesante. No sé qué responder. No, primeramente, Dios te creó. Por si no sabías eso, ¿qué muere? Dios te creó. ¿Qué? Es que esto es una terapia. No, Dios nos creó y Él más que nadie nos conoce. Entonces, es como, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo medio menso, pero la persona que creó este micrófono es la persona que más conoce cómo funciona este micrófono. Okay. Yo puedo saber porque aparentemente, o tú puedes saber porque yo no le sé nada, aparentemente cómo funciona, pero probablemente si esto se descompone, tú lo vas a arreglar de la manera en la que tú consideras mejor, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea la manera adecuada, ¿verdad? Entonces, la persona que creó este micrófono, la persona que lo hizo, que a lo mejor tiene el plano, las características, su función, etcétera, etcétera, es la persona que realmente puede arreglar este micrófono y darle su funcionalidad que tenía en el inicio cuando lo creó, ¿verdad? Entonces, es lo mismo con Dios. Dios es el único que realmente puede restaurar lo que esté pasando en nosotros, porque Él es el que realmente nos conoce y sabe cómo funcionamos. Entonces, yo sé que eso, pues vas a decir, eso ya lo he escuchado, ya sé, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más? La realidad es que el proceso de restauración o de sanidad de cada uno es muy particular, porque todos somos diferentes, ¿verdad? Entonces, lo único que yo te puedo decir es que tú permitas que Dios trabaje contigo. Porque a veces también nos acercamos a Dios con esta de, ay, pues a ver qué. O sea, ya como que ya es lo último, ya lo que sea, pues siempre me dicen. Pero que seas intencional en que Dios te estruje como te tenga que estrujar, te trabaje, te moldee como te tenga que trabajar. Y Dios usa muchos recursos. Dios va a usar tu oración, el que tú empieces a orar con Él, empieces a platicar con Él. La oración yo creo que es más el nosotros hablar con Dios. Que Dios hablando con nosotros. Y yo creo que la forma en la que, también a través de la oración Dios se comunica con nosotros, pero la forma más tangible de la comunicación de Dios es a través de su palabra. Sí, te da unas cachetadas. Entonces, la oración es como que yo te digo lo que creo, yo leo la palabra de Dios y yo recibo la respuesta de parte de Dios. Entonces es bien importante que tú hables con Dios, que tú lo escuches, pero también Dios usa muchos recursos además de esos, como no es lo único. Entonces, acércate, lo que hablamos ahorita, ¿no? Acércate a personas, busca ayuda profesional. O sea, realmente, créeme, Dios puede usar a un psicólogo, Dios puede usar a un médico, Dios puede usar a cualquier profesionista, dependiendo tu situación, ¿verdad? No un ingeniero civil y yo, no, pues está fuerte, ¿no, joven? A esos no. No, depende de tu situación, ¿verdad? Si quieres una casa, no sé qué hacen los ingenieros civiles, con ellos te acercas. Pero Dios usa personas, usa recursos. O sea, la verdad es que ahorita hay tantos recursos que podemos usar. Cursos, podcasts como este. Pero al final, la sanidad es algo que Dios te da, pero es un trabajo en conjunto. Porque Dios te da y tú lo haces como lo trabajas, o sea, es como en las escuelas. Dios, el maestro, te da el material, tú trabájalo, o sea, yo te doy toda la instrucción tal cual, yo necesito que tú hagas tu parte para que tú puedas recibir la sanidad que yo te estoy ya dando. Yo creo que muchas personas como que se desilusionan, ¿no? De la iglesia, o porque piensan que Dios es como una varita mágica que nada más dice, alabim, alabam, ya no tienes depresión. Sí, los tratamientos, por ejemplo, en un tratamiento médico, ¿qué pasa? Si yo voy al doctor porque tengo gripa, y me dan una receta. Dice que 7 días voy a tomar mi gripa. Voy a tomar mi medicamento.
Lo tomo 3 días y ya me siento mejor y lo dejo de tomar. Al ratito ando otra vez enferma. ¿Por qué? Porque no terminé mi tratamiento. No fui paciente y no esperé a que diera los resultados. O sea, como que el ser humano busca resultados momentáneos, instantáneos. Sí, más en este tiempo, ¿no? Dice que somos la generación de la Maruchan. O sea, sí. O la generación microondas. O sea, como que esperamos resultados al instante. En 3 minutos o menos. Pero Dios no funciona así, ¿verdad? Dios puede, claro que Él puede. O sea, yo creo que Dios tiene... Y Él lo puede hacer y Él en algunos casos lo hace. O sea, que en el momento Dios te sana de tu dolencia de ese momento. Pero Dios no quiere nada más una sanidad de un ratito. No quiere, o sea, así como en las terapias, lo que les decía, vas 3 terapias, ya me siento mejor y ya dejo de ir, ¿no? Porque sí solucionaste el problema de ese momento, pero hay muchas otras cosas más que quedaron inconclusas o que se necesitaban trabajar. Entonces, en los procesos largos o en los procesos de sanidad en general, Dios trabaja mucho nuestro carácter, Dios trabaja mucho nuestra fe, Dios trabaja mucho nuestra paciencia. Entonces, no es únicamente que te va a trabajar tu depresión, o que te va a trabajar tu ansiedad, o te va a trabajar el manejo de tus emociones. No, sino hay muchas cosas que nosotros no logramos ver, que Dios ve, que Él necesita trabajar en un proceso. Entonces, ahorita que decías eso de la varita mágica, pues sí, todos esperamos que, pues nos hablan de un Dios que puede hacer todo, entonces espero que en cuanto yo llegue y ore, Dios cambie todo. Sí, ya volteé y mi mamá ya sea una mujer diferente, sí, que yo ojalá volteé fuera así. y yo ya no tengo problemas emocionales, ya todo, no tengo ningún problema en la vida, pero pues así no es la vida. No, porque Dios es bueno. Y a veces creemos, ¿por qué si Dios lo puede hacer rápido, por qué no lo hace si se suponen que Él es bueno? Exactamente porque Dios es bueno, Él te quiere procesar. No solamente te quiere sanar de algo de un ratito, sino que Él quiere trabajar en cosas que impacten eternamente en ti. Sí. Y yo creo que también esto también es otro tabú que la gente tiene de que no les gusta escucharlo y a veces yo estoy como medio en contra que se diga eso, pero como que, bueno, suena feo, pero como... ¿Cuánto que viene? Y yo, Satanás, no es cierto, como lo que estás pasando o como tu proceso o lo que tú llegaste a vivir que te lastimó en el pasado, en algún punto, ya después del proceso con Dios y estarlo sanando, vas a poder ser de ayuda a los demás. Que alguien, o sea, si tú tal vez nunca encontraste a esa persona que fue transparente contigo o con la que tú te pudiste acercar, tal vez ahora, con todo lo que estás pasando en tu proceso y estás trabajando y valientemente estás luchando, pues para seguir adelante, tal vez tú vas a ser como esa persona a la cual nuevas personas que son cristianas o personas de tu escuela, universidad, trabajo, se van a acercar a ti. Porque, sí, oye, fíjate que estoy pasando por eso. Y tú vas a poder como entender lo que están pasando. Entonces, a veces nos decimos, ¿por qué pasó esto? O sea, Job. Sí. Yo creo que Job es el que más nos puede decir, ¿por qué a mí? Se murieron sus hijos, perdió todo, le cayó fuego, bla, 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 se llenó de ronchas. Pero fue todo un proceso y lo seguimos leyendo ahorita y nos sigue ayudando a nosotros a transformar nuestra vida. Dios nos habla a través de lo que le pasó a Job. Sí, wow, sí. David llorando, Jeremías llorando en todas partes, pero todo lo que pasó en sus vidas nos sirve para nosotros. Elías, que estuvo deprimido por así decirlo, sus problemas nos sirven para nosotros, sí, para saber que no estamos solos y que si le pasó a alguien 2000, 3000 años antes que nosotros, o sea, las cosas son cíclicas. Entonces, tal vez, no digo que Dios te puso ese problema, ¿no? Pero tal vez llegaste a tener dificultades, llegaste a pasar lo que pasaste en tu vida. Primeramente, pues, porque el pecado existe. Sí. Esos problemas pasaron porque el pecado existe y porque el mundo está caído y hay maldad. Es lo que es. Dios te toma, Dios te transforma y tal vez tú vas a ser esa luz que Jesús nos dice que somos como esas lámparas, sí, que están puestas en lo alto, para que la gente que ha vivido como en oscuridad o que no sabe a dónde ir o a dónde ver, te pueda ver a ti, ver a Jesús a través de ti y se pueda sentir relacionado. Entonces, yo creo que es como ese tabú de, ¿por qué me está pasando lo que me pasa? Sí, wow. Y creo que eso nos da esperanza, ¿eh? Cuando
Dios le da propósito a todo. Y eso es algo bien chido porque yo siempre digo esto, siempre digo lo mismo, en todo, de que yo realmente considero pues que no todo lo que pasa es voluntad de Dios, pero que todo Dios lo usa para su voluntad. Entonces, no es que Dios provoque todo, pero que Dios puede usar esas situaciones para un propósito, para cumplir su voluntad en tu vida o en la vida de los demás. Y eso está bien chido. Eso está bien chido porque realmente pues hay un propósito en todo lo que estás viviendo. Y Dios le va a dar propósito. Entonces, ahorita tú no puedes entender como a lo mejor nada de lo que está sucediendo y dices, no manches, Dios, como por qué, ¿qué es lo bueno en todo esto? ¿Qué es lo bueno? O sea, realmente, no sé si tú te lo has cuestionado, pero cuando vives a lo mejor un proceso de duelo, que alguien que tú amabas fallece, cuando vives un proceso de duelo por pérdida de un trabajo, pérdida financiera, pérdida en una relación fallida, todo eso es como, ¿qué de bueno tendrá todo esto? O sea, realmente no le vemos nada bueno, ¿verdad? Pero dice en la Biblia que todo obra para bien de aquellos que le aman. Entonces, si tú amas a Dios, puedes tener la plena confianza de que sea lo que haya sucedido, Dios va a usar eso para tu bien. Entonces, luego estamos 20 años después, que a lo mejor tú ahorita ya has estado en situaciones que ves en retrospectiva y ay, me pegué con el micrófono. En retrospectiva y dices, no manches, como wow, como nunca me hubiera dado cuenta de cómo Dios pudo usar eso. Exacto. ¿Verdad? Entonces, sí, o sea, ahorita es, ¿qué tiene de bueno todo esto? ¿Qué propósito hay? Pero como lo decías tú, tanto que Dios lo use para bendecir a los demás, tanto que Dios lo use para bendecir a tu familia, tanto que Dios lo va a usar para bendecirte a ti. Dices como, no manches, ¿cómo esto que me está sucediendo va a bendecirme o va a bendecir a los demás? Lo va a hacer porque Dios se va a encargar de que así sea. Sí, a veces como, esto específicamente, sí, eso específicamente, hasta parece de chiste. Sí. Que te encuentras una persona, y yo pasé por esto, te quedas. Wow, sí. ¿También tú? Sí. Pues fíjate que yo hice esto y me funcionó hacer estos pasos, ir a terapia, y pues también darle esperanza, ¿no? Sí. Aprendes, yo creo que con el paso del tiempo, aprendes a abrazar tu historia. Porque a veces muchos nos quejamos de que, porque yo tuve que pasar por esto y porque Dios permitió. Pero cuando empiezas a ver que tu historia le da esperanza a más personas, que tu historia es un estandarte del amor de Dios, es una muestra, es una ventana para que la gente pueda ver reflejado quién es Dios, empiezas a abrazarle y decir, no manches. O sea, no que haya sido, uy, qué chido que me pasó, pero había un propósito. Exactamente. Y Dios lo está usando. Entonces, está bien chido, o sea, está bien chido, digo, no está bien chido pasar momentos difíciles. Pero está bien chido ya cuando pasa, o sea, ya cuando ves en retrospectiva, ¿no? Está bien chido cómo Dios usa eso. Pues como las hermanas de Lázaro, o sea, en ese momento se quedaron como, Jesús, la neta, te la volaste, llegaste tarde. ¿Qué de bueno tienes la tonta Texas? Sí. Y Jesús, llorando, luego va y le dijo, creo que es cuando ora a Dios, a su Padre, dice que es para su gloria. O sea, que se permitió esto para su gloria. Entonces, cuando resucita Lázaro, pues yo creo que muchas personas se quedaron como de, no manches, tengo que creer en Jesús. Sí. Entonces ahí te puedes dar cuenta como el duelo que pasaron ellas, luego se convirtió en gozo. ¿Por qué? Porque dejaron que Jesús interviniera en su situación. O sea, no dejaron a Jesús como aislado, como, no te preocupes, papito. Nosotros vamos a chambear, a hacer lo que tenemos que hacer. Sí, ya ni vengas. Ya ni vengas. Ya, regrésate, la neta, ten un pan sin levadura. Sí, aun cuando nuestras situaciones parecieran sin esperanza, sin muertas, sin vida, sin signos, tenemos que dejar que Jesús entre. O sea, tenemos que permitir. Y no porque siempre... Yo sé que es un dilema bien grande porque uno diría, ay, bueno, porque Jesús no resucita ciertas cosas, ¿no? O sea, porque no hubo... No resulta mi relación tóxica con mi ex. Sí, entonces, porque a veces la voluntad de Dios no va a ser resucitar lo que nosotros queremos.
Dios siempre va a dar vida a través de nuestras situaciones complicadas. Él siempre va a resucitar cosas. O sea, de verdad. O sea, es la forma, el modus operandus de Dios. O sea, como Él siempre da vida a cosas, pero no siempre a las que nosotros esperamos. Entonces, también esa parte de que uno aceptas la voluntad de Dios porque sabes que, como dice ahí, es buena, agradable y perfecta. Entonces, te digo, al final hay un propósito en todo eso. Que entiendes quizá muchos años después o a veces hasta parece que nunca la vas a entender, pero es confiar porque Dios te ama y realmente Él sabe por qué hacer las cosas y sabe cómo las hace y cómo es la mejor forma, porque si las cosas se hicieran como uno quisiera... Créanme, si yo fuera Dios, todo esto estuviera muy mal. Todo esto estuviera en llamas. Haz de cuenta. Ya. Y bueno, ya casi terminamos este podcast. Espero que les esté gustando. Y si no, pues no digan. No nos digan, no comentes nada, la verdad. Pues cállate, te ves más bonito. Pero el último que me gustaría hablar, que gracias a Dios ya se está normalizando más, pero todavía hay como que hay un freno todavía. No sé si de los padres hacia los hijos o si de los... Antes a los psicólogos les decían loqueros, ¿no? Ajá, sí. Malamente. No lo decimos así. Respetamos mucho la psicología. Soy una loquera. Trato locos. Ahí nada más va gente que está loca, que tiene esquizofrenia y todo eso. Sí. Como cristiano. Este es el último tabú que me gustaría hablar. Como cristiano, ¿es válido que vaya al psicólogo y esté en terapia? Vamos a decir así, bíblica, todo bíblicamente, pero... cristianamente viable, o sea, sí, no estoy yendo en contra de Dios, no estoy obrando en mis fuerzas por querer ir al psicólogo. Te voy a hacer una pregunta, Tomás. Oh, no. Voy a voltearla. Digo, es parte para que también lo entiendan los demás, ¿verdad? Si tú estás enfermo de la tos, ¿vas al doctor? Sí. No. Yo me automedico. Yo me automedico y si no espero a morir. Como elefante, y nada, hago un hoyo. Sí, o sea, cuando a mí me hacen esa pregunta, pienso en eso. Cuando tú estás enfermo físicamente o fisiológicamente, como la quieras llamar, tú te atiendes. Y casi no cuestionamos eso, no es como que, que vaya al doctor, está mal, ¿sabes qué? Me gripé. Pero es ahí también donde aprendemos o nos educamos en cuestión de que la salud mental también es salud. Sí. Entonces, estás atendiendo algo, o sea, nosotros somos un ser tripartita, somos alma, cuerpo y espíritu. Y Dios es... O sea, si tú lees la Biblia, te vas a encontrar que Dios es un Dios que tiene un cuidado integral de nosotros. O sea, que Él quiere que estemos bien en todas nuestras áreas. Entonces, a veces atendemos lo físico, yendo al doctor, haciendo ejercicio, chalala. Atendemos lo espiritual, yendo a la iglesia, sirviendo, leyendo la Biblia, orando. Pero dejamos como esta parte del alma, que es la mente y el corazón, a un lado. Entonces, ¿cómo atiendo yo eso? Bueno, o sea, cuido mis emociones, aprendo a manejarlas, busco ayuda profesional si es necesaria, porque es parte del cuidado de algo que Dios me dio. Entonces, yo digo esto y siento que es un poco contradictorio y que a lo mejor me quita trabajo. No creo que los psicólogos seamos la respuesta. Realmente yo no lo creo, así como quizá un médico no es la respuesta porque... Nada más te orienta, tal vez. Ajá, sí, porque entendemos que al final la sanidad la recibimos de parte de Dios. Él es la respuesta a todas las necesidades que nosotros tenemos. Pero sin duda, Dios usa personas y sin duda el psicólogo, por lo menos en mi vida, ha figurado acompañamiento, ha figurado una ayuda y ha sido un guía de cierta manera a entender las situaciones por las que yo estoy pasando. Y me daba herramientas para trabajarlas. No que fuera la respuesta, no que es ya por ir al psicólogo me sané, ya no tengo nada. Mágica. Ajá. O sea, tampoco, porque también los idealizamos, así de que me tiene que resolver y me tiene que decir y no. En 2 terapias, nada más tengo 500 varos y ocupo... Hombre, ni para una. Entonces, es 100% válido, pero no vayas con la idea de que ir a terapia va a resolver todos tus problemas. Porque si no, oh sorpresa,
te vas a encontrar en la misma situación. Entonces, no, es, como digo, es un acompañamiento, es un trabajo integral. Dios, ayuda profesional, personas, yo. Es un trabajo en conjunto. Ajá, un trabajo en conjunto. Entonces, adelante, o sea, luz verde, luz roja. Sí, yo luz roja, dijo el psicólogo. Es que yo avanzo en la roja. No, luz verde a atenderte. O sea, hay cosas que no. Y eso es, porque ahora también es como este rollo de que, y lo dicen los papás, mi mamá me lo ha dicho, ahora todo, por cualquier cosa van al psicólogo y por cualquier cosa ya te diagnosticaron y así. No lo creo, siento que ahora hay muchas herramientas, por eso antes de seguro también teníamos muchos con déficit de atención, ay, con tu tío autismo. Que siempre estaba distraído, ¿eh? Sí, claro. Lo atropellaron y tú... Nada más que pues con qué les hacían una evaluación. Pues sí, ¿verdad? Entonces, pero a lo que sí es que tenemos que aprender a identificar que hay cosas que no son normales. Uh-huh. Porque luego dices, ay, pues estoy cansado todo el tiempo, todo el día quiero dormir. No quiero hacer nada. No quiero comer, como mucho, o me muerdo mucho las uñas. Y normalizamos todo ese tipo de acciones sin darnos cuenta que todo eso nos afecta y nos está dañando en nuestra salud. Y no únicamente en la salud mental, sino en la salud física. Porque luego ya traemos dolores de espalda, que bolas, que la gastritis. Entonces, no es normal. O sea, realmente no normalicemos y creamos que el estrés es normal. Sí. Que estar siempre ansioso es normal nomás porque todos lo viven. No, o sea... Estoy en la onda por tener depresión. La chaviza. No, o sea, sí es algo común, pero es algo que tu cuerpo, tu mente, tu corazón, incluso tu espíritu te alertan cuando las cosas no están bien. Entonces, uno tiene que conocerse lo suficiente para decir, a mí me parece que esto no es normal. Y eso nos indica que debe de ser atendido. Eso también va para mamás o papás que nos estén escuchando. Mami, si escuchas esto, por favor. Mamá, te tardaste. No, pues también no quedarte como, no, mi hijo no tiene eso. Señora, llévelo, aunque sea, para que se saque la duda, como si, ay, me duele el pecho, y le buscas en Google, cáncer. Entonces mejor vas con el psicólogo, bueno, claro, con el doctor, y el doctor te dice, no es esto, es esto y esto, todo bien. Sí, a veces nos alarmamos, y la razón por la que no queremos ir al psicólogo, lo decías creo que tú hace rato, es de que me van a diagnosticar. Ya creemos que por todo nos van a diagnosticar. O sea, no, o sea, vas al psicólogo y a veces no tienes nada, y uno ya sé porque investigaste en Google y ya te creaste miles de diagnósticos, pero a veces sí. Entonces, es en eso donde... O sea, al final, ¿tú cómo vas a trabajar algo si no sabes qué es? Sí. Si tú no eres psicólogo, probablemente no sabes ni qué tienes. Entonces, el hecho de que vayas, te hagas una evaluación, de que vayas a una sesión nada más como de revisión, porque también en la psicología se maneja eso como en la salud física, pues. Entonces, para que descartes o en dado caso de que sí hay algo, puedas atenderlo debidamente. Porque a veces ni siquiera es... Y a mí me choca, perdón, cuando dicen así de que, ay, pues nomás échale ganas. No estés triste, mija. Ajá, no estés triste. Y es como, pues sí, a veces hay cosas que sí se van a resolver echándole ganas, no todo y casi nada. Hay cosas que tienen una raíz socioemocional, pero hay también otras cosas que tienen raíces neurológicas. Y ese es en el dilema que a veces entramos de que pensamos que ¿cómo voy a tener yo depresión si yo estoy todo bien, mi familia y así? Alabando a Dios. Y te voy a decir la neta, o sea, a veces tiene que ver simplemente y únicamente con un desbalance químico en tu cerebro. ¿Cómo tú vas a saber eso? O sea, te levantas y, como que me siento un poquito desbalanceado. Dopamina. O sea, no lo sabemos hasta que vas y te checas. Entonces, por eso es tan importante, incluso si no lo necesitas, el hecho de que vayas de vez en cuando como un chequeo de... Como ir al dentista una vez al año. Sí, como nomás para saber si todo está bien. Como los que hacen al año, como de esa, que van a los laboratorios para el test de sangre. Tus estudios, pues. Y te ves que... Y dices, pues todo bien. Pero esto está un poquito alto. ¿Debería trabajar en esto? Para que no me esté afectando a la larga. Sí. Yo creo que los mexicanos somos, y lo he visto, pues yo era ingeniero civil y pues lo que siempre me comentaron es que los mexicanos tratamos de arreglar ya cuando el problema es casi inarreglable. Sí, o sea, esto es lo que te digo, que cuando uno está enfermo, está esperando o me muero o...
Mira, si la gripe me dura más de 8 días, sí voy. Sí, o sea, rara vez vamos al doctor, ya que estamos, o sea, por una gripe, sí, ya que estamos así de que ya bien mal, de que te pones bien grave y te tienen que llevar a urgencias. O sea, sí, así somos. Entonces, ¿por qué, digo, tantas cosas que se pudieran prevenir si desde chiquitos nos llevaran... Digo, en nuestra propia historia, nosotros decimos, bueno, en lo personal, en la mía, yo diría tantas cosas que me hubiera evitado si mi mamá me hubiera llevado al psicólogo. Por 2, gracias mamá por decírmelo hasta los 24. Digo, no es su culpa, ella hizo lo que pudo. Sí, o sea, antes no había toda esta como información, o sea, tampoco es como, mamitas y papitas que nos están escuchando, sí. No sé nada en contra de ustedes. No, simplemente no lo sabían, no estaba tan a la mano como ahora está. Entonces, digo, mi sugerencia es ve, aunque no lo necesites ahorita, ve nada más, checa a lo mejor en qué temas aún estás tambaleando, qué situaciones hay aún que necesites trabajar y permite que el psicólogo te dé herramientas. Digo, también uno tiene que ser sabio e inteligente de la información que te dan. No te vas a creer así. Incluso si tú notas que tu psicólogo así como que está medio raro, pues... Te dice, no, hombre, mijo, pistea un ratito. Ojo, no. Es buscar otro. Es como en todo. O sea, es como en todo. Cuando vas al dentista, al doctor, tú vas identificando con cuál te sientes cómodo, con cuál no, cuál va con tu forma de vida, no sé. Entonces, denle, o sea, no tengan miedo. Y sobre todo busquen de Dios. O sea, la verdad es que aunque sí es importante la terapia... el tener una relación con Dios es indispensable. Entonces, yo me quedé como de... Era todo. Y corte. Corte. Muchísimas gracias, Leslie. Creo que con esto ya nos hemos dado... Este tema da para muchas horas, la verdad. Sí. Ahorita ya son... Voy a hacer atemporal, son las 6:44 y Unive inicia a las 7 y nos están pidiendo la computadora. Entonces, pues lamentablemente vamos a tener que cortar aquí. Sí. Pero va a ser sabiendo que hay más. O sea, sí. Probablemente hagamos otra sesión de esto. Terapias gratis con Leslie. Leslie Tapia. Leslie cobra. No, Leslie sí cobra. Aguas. Utilicen este podcast y pónganlo en reproducir una y otra vez. Sí. Tal vez algo sí te quede. Entonces, este tema da para muchas horas. Hay mucho más que sacar. Pero aquí nada más quisimos abordar, pues ahorita tal vez un poquito, no superficial, sino nos metimos poquito, pero todavía hay más para meterse. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya casi nos aventamos 1:16 de puro contenido de calidad de la chida, calidad japonesa. De la buena como Toyota. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este segundo episodio, gracias por darle amor a este podcast de 1 a 1. Eres parte de este podcast también y nos encantaría escuchar tus comentarios. Bueno, no escucharlos. Bueno, sí, escucharlos en nuestra cuenta de Instagram, @1univtj. Ahí puedes mandarnos como los mensajitos de, ¡ay, me encantó! ¿Qué onda con Leslie? Estuvo horrible. Está horrible. No pongan eso, por favor. Soy sensible. Sí, voy a ir al psicólogo. Entonces, nos encantaría escuchar tus comentarios y, sobre todo, esperamos que este podcast haya sido de ayuda para ti. Danos un follow en Spotify, en Instagram. Síguenos y si dices, qué chido se escucha esto, me gustaría ir a esta iglesia, pues para decirte que somos parte de La Roca. Los martes tenemos algo llamado universitarios de 18 a 25 años que están entrando al mundo laboral o están en la universidad. Entonces aquí eres más que bienvenido. Tenemos pláticas que son de lo mejor y que te van a ayudar. Y no solo eso. Va a haber personas transparentes con las que tú te puedes identificar y con las que tú puedes platicar más a profundidad. Entonces, UNIV los martes a las 7 de la noche. Muchísimas gracias, Leslie, por tu tiempo y por empaparnos de tu sabiduría psicológica. Ay, no, pues no hay de qué. Muchas gracias por invitarme y pues esperamos que algo de esto les pueda servir y puedan aprender y pues muchas gracias. Chicos, nos vemos y gracias por todo. Hasta la próxima. Adiós. Bye.